Muchos se afligieron porque el templo se cerró, pero la iglesia sigue en pie. Desde mi casa puedo adorar porque mi casa se convirtió en un templo. No podemos negar que en este proceso, en vez de menguar en nuestra vida espiritual, estamos sintiendo a Jesús cerca de nosotros y estamos creciendo porque estamos en línea con nuestro propósito, reinventando nuevas formas de hacer negocios, reencontrándonos con nuestra familia. En efecto, hemos encontrado nuevas formas y divertidas de convivir y amarnos, pero por sobre todo, hemos encontrado nuevas maneras de estar en línea con Dios. Hoy, reuniré a mi familia en mi propia casa. Tendré la oportunidad de vivir la experiencia de convertir mi casa en templo. No es tan grande el público, pero la Biblia dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Por eso hoy declaro que Jesús está aquí. Y de MBA te da la bienvenida a la transmisión de hoy. Vamos a ver un tema el día de hoy: cómo lograr que la nueva generación no conozca a Dios. Normalmente nosotros siempre le hablamos desde este púlpito de cómo conocer a Dios, cómo se nos ha revelado el Señor. Pero hoy quisiera usar un poquito la psicología inversa y decirle a usted una guía práctica que usted puede utilizar para perder el control de su familia y de la fe. Sin duda alguna, usted va a decir: esta guía espero nunca necesitarla. El problema es que sin darnos cuenta, muchos de nosotros a veces hacemos uso de esa guía sin necesidad de que alguien nos la dé a manera de un tutorial. Así que quiero darle la bienvenida a usted y también que le demos un aplauso a nuestros hermanos que nos ven a través del internet. Denles un aplauso, por favor. Bienvenidos, y vamos a ver un tema el día de hoy: cómo lograr que la nueva generación no conozca a Dios. Hay una palabra en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, y dice la palabra así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Repita conmigo: tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. ¿En dónde? Estando en tu casa, andando por el camino, al acostarse y cuando te levantes. Un día de estos estaba escuchando a mis papás hablar en la mesa y me di cuenta que se acabó la prédica acá en el auditorio, pero siguió en la mesa. Y en la mesa estábamos hablando de lo mismo y se siguió el tema como por unos 20, 25 minutos más después de lo que escuchamos la prédica de domingo aquí en la iglesia. Y me pregunté algo en mi corazón y dije: ¿cuántos de nosotros en la casa, después de que se termina el culto de domingo, tomamos una plática como tal en nuestros hogares y indagamos con nuestras familias de qué se trató el culto de hoy? Y eso me llevó a recordar que cuando yo estaba pequeño, una de las cosas que mi papá solía preguntarnos al nosotros salir del culto era: ¿en qué prediqué hoy? Y era tan raro porque si uno no le podía contestar, había una regañada bonita esperándolo a uno. Pero si uno le contestaba y le decía por lo menos 2 puntos o 1 punto de lo que había tratado el mensaje, venía una felicitación de parte de nuestros padres. Recuerdo en algunas u otras ocasiones salirme de las prédicas y que mi abuelo fuera y a traerme de las orejas y me sentara en la primera silla, porque me decía: allí tenés que estar para escuchar la palabra de Dios. Entonces me puse a pensar en los cuadros que están habiendo el día de hoy y cómo poder llevarles a su corazón una palabra que nos haga recordar a nosotros si estamos llevando a nuestra generación por el camino de la vida o le estamos llevando a un camino que se olviden de Dios. Y entonces, de alguna manera, usted y yo utilizamos redes sociales y me conecté al Facebook y para mi sorpresa había un youtuber diciendo: te doy este nuevo iPhone
yo creo que es el iPhone 14 que estaba ofreciendo, pero la cosa es que era un nuevo iPhone. Si me dices un versículo de la Biblia, lo que me impresionó es de que en primer lugar el youtuber no es cristiano. Número dos, me impresionó que él dijo un versículo de la Biblia para que el iPhone no se fuera tan fácil, porque si decía, decime un partido, decime un país de tal lado, la gente sabe mucho de geografía, sabe mucho de partidos de equipos de fútbol, pero él dice, si me decís un versículo de la Biblia, te ganás el iPhone. Para no cansarles, hizo varias entrevistas, 10, 14 personas en aproximadamente, y al final aparece una señora y dice la palabra siguiente: yo me acuerdo como que en la escuelita antes mi mamá era un poco religiosa, oiga esto, y mi mamá como que por ahí de lejos me recuerdo que ella nos enseñaba uno que decía más o menos así como se quedaba, no me acuerdo, pero espéreme, y se ponía ella como a querer recordar, y mientras yo miraba esa reacción yo decía, Dios mío, ¿cómo está el mundo hoy? Que la gente no puede ganarse un iPhone porque no saben un versículo de la Biblia. Ahora, llega un punto donde la persona logra medio decir el versículo de la Biblia, no lo dice con citas, pero medio lo parafrasea, dice 2, 3 cosas del versículo, y casi que por lástima le regalan el iPhone, y termina esta persona diciendo, este es un regalo de mi abuela, porque hace un tiempo atrás ella murió y ella era religiosa y hoy ella está cumpliendo años, más creo que este es un regalo que ella me envía. Lo que a punto estuvo ella de decir, recuerdo las palabras que de niña me dijeron, lo torció todo al decir que su abuela le mandaba un regalo del más allá. Lo que me confundió más todavía y me decepcionó más todavía al saber que la gente ni siquiera sabe para qué es utilizado el libro. Y entonces me pongo a pensar cómo estamos el día de hoy, cómo estamos en una generación como la generación que vamos a ver más adelante. Sin embargo, el Señor nos pide a través de Deuteronomio de que las palabras que Él nos había mandado, dígase la ley, lo que Dios había revelado a Moisés, que nosotros teníamos que abrazarlas en nuestro corazón y repetirlas a nuestros hijos, hablarlas en la casa, andando en el camino, al acostarse y al levantarse. Y esto no me lleva más que a recordar nuevamente mi infancia. Recuerdo en una ocasión que mi mamá me decía, ¿ya oraste? Si no, vaya a orar. Y uno todo cheloso ahí se regresaba a orar al cuarto. Hoy en automático, cuando yo despierto, rapidito yo ya sé que lo primero que tengo que hacer es platicar con Dios. Recuerdo que cuando mi mamá en unos momentos decía, bueno, feliz noche a todos, ahí oran antes de acostarse. Y había que llegar, y si uno se acostaba y no había orado, antes no había WhatsApp, pero había un gran Espíritu Santo en el corazón que nos decía, no he orado y mamá dijo que había que orar. ¿Sí? No quiere decir que el Espíritu Santo no esté hoy, pero ahora por WhatsApp al grupo de la familia mandan los papás, ahí oran para acostarse. Y si usted está en el teléfono lo va a notar. Pero también me he dado cuenta que cuando vamos en el camino, las pláticas que se tornan bastante espirituales. Y me he dado cuenta que en la casa hay un momento propicio en el día en que nos unimos, que casi siempre, ¿verdad, mi amor? Alguien termina predicando en la mesa. Lo importante es repetir la palabra del Señor siempre. Por ende, aunque no soy padre de hijos, soy hijo de una familia donde nos dan con cuchara, desayuno, almuerzo y cena la palabra de Dios. Así que creo tener la solvencia para aconsejarle de alguna manera. Si usted quiere lograr que su familia no conozca a Dios, entonces que siga esta guía práctica al revés y todo le va a funcionar. Amén. Miro 3 cosas más o menos claras en el versículo de Deuteronomio 6. Y es, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Cuando yo hablo de estarán sobre tu corazón, cuando la Biblia habla de corazón, habla de las actitudes, de emociones y de inteligencia.
no habla solamente sobre el aparatito que le está palpitando aquí. Habla sobre estas palabras que yo te mando hoy, las pondrás sobre tus actitudes, las pondrás sobre tus emociones y las pondrás sobre tu inteligencia. Y yo les voy a ser sincero, es muy complicado poner la palabra de Dios sobre nuestras actitudes, pero le es mucho más complicado al ser humano poner la palabra de Dios sobre las emociones. Porque cuando se trata de cumplir la voluntad de Dios, nuestras emociones son la cajita de Pandora que, si se abre, es imposible concentrarnos en que la palabra de Dios sea viva en nosotros. Y entonces nuestra inteligencia es nublada. Por ende, poner esa palabra que el Señor nos manda, poner esos principios morales, esos principios éticos, esos principios bíblicos, ponerlos en nuestras actitudes, es algo que, si no se adquiere con formación, no va a funcionar. Ponerlo sobre nuestras emociones no se diga, y no se diga nuestra inteligencia. Estarán sobre tu corazón se refiere a la mente del ser humano, los pensamientos, los sentimientos y al intelecto en general. Muchas veces nosotros podemos predicar a nuestros hijos una buena palabra, pero si nosotros mismos no la ponemos en práctica, esa palabra no tendrá efecto en nuestros hijos, porque ellos se darán cuenta que nuestras actitudes, que nuestras emociones y que nuestra inteligencia no está tan coordinada con la palabra de Dios. Yo no puedo hablarle a un hijo que no se endeude si yo estoy con un endeudamiento masivo. Yo no puedo hablarle a un hijo que no fume si yo estoy fumando. No le puedo decir, esto cuando vos seas grande no lo vayas a hacer, porque entonces mis principios no están arraigados en mis actitudes. Yo no puedo decirle a un hijo, tú cuando seas grande solo vas a ser de una sola mujer, si yo tengo 2 o 3 mujeres. Yo no puedo decirle a mis hijos lo que yo no estoy haciendo. Por ende, hay que tener cuidado con respecto a que la palabra de Dios esté arraigada en nuestro corazón. Después de que la palabra esté arraigada en nosotros, y ojo, repito, esta palabra no es una escuela para padres, es una escuela para que ahorita que ni te has casado, es una escuela para que ahorita que ni siquiera tiene hijos, nos formemos para que la palabra de Dios sea atesorada en nuestro corazón, para tener una respuesta positiva a la generación que vamos a dar a conocer. Yo no puedo darle un consejo a mis hijos si no voy a tener una base bíblica para decirle, por aquí tenés que irte, hijo, o por aquí tenés que irte, hermano o hermana, o papá o mamá. Porque a algunos de ustedes el Señor le ha dado la gracia para ser incluso más maduros en la fe que sus padres, que sus hermanos, y Dios les está dando esa gracia para poder, cimentados en la fe, darle seguimiento al conocimiento de nuestra nueva generación. La segunda cosa que hay ahí en el versículo es, la repetirás a tus hijos. Cuando yo veo la palabra repetir, me lleva en la mente a cuando niños perdíamos un grado. Nosotros nos hacían repetir el grado. Y muchas veces, aunque nosotros seamos necios, la palabra se debe de volver a decir. Aunque sus hijos no le hagan caso a la palabra que usted dice de parte de Dios, vuélvala a repetir, porque su responsabilidad, y ahí sí ahorita como padre, es repetir lo que ha aprendido de Dios en su corazón, repetirlo a sus hijos, aunque pareciera que no le hagan caso. Porque repetirlas es volver a hacer lo que se había hecho o decir lo que se había dicho. Insistir en sus obras, en las mismas actitudes, perspectivas o grupos. Y la tercera cosa, para ir ya asentando un poquito a donde quiero llegar con esto, es, y hablarás de ellas, y pone 4 entornos donde se puede hablar. Número 1 dice, estando en tu casa. Número 2, andando por el camino. Número 3, al acostarse. Y número 4, al levantarse. Si ustedes se dan cuenta ahí,
Hay 4 cosas que no se puede hacer toda la vida con nuestros hijos. Número 1, hoy por hoy, yo teniendo 34 años de edad, no puedo dormir con mis papás en la misma cama. Es ilógico. Pero ¿por qué entonces la Biblia dice: y hablarás de ellas aún al acostarte? Esto me lleva en paralelo a sincronizarlo con: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hay palabras que nosotros podemos decirle a nuestros hijos, que aunque nosotros ya no se las digamos, se van a quedar arraigadas en el corazón, y después esas palabras darán fruto. Así que aunque usted ya no tenga el espacio de estar con sus hijos, o usted no tenga el espacio de estar con sus padres, recuerde la palabra que sus padres le han dado y pónganla en práctica antes de que su generación, cuando usted la dé a luz, ya no conozca a Dios. Quiero que en paralelo miremos estas 2 versiones que me gustaron. Número 1, la versión Nueva Internacional, que dice el mismo texto que leímos: grábate en el corazón estas palabras que yo te mando hoy. ¿Cuál es el grabado? El grabado de la escritura. Cuando yo grabo algo, yo escribo algo. Y por la manera en que fue escrito esto, me da la idea de: grábalos. O sea, talla tu corazón. Usa el cincel de la palabra y deja que la palabra sea escrita. Pero ¿cómo es la manera? Hoy escribir la palabra es suave. Es agarrar un versículo y es que copiarlo con un lapicito. Peor si es, no voy a decir marcas, pero si es de esas marcas que se puede hacer duro y no se le va el balín. Pero antes grabar algo era complicado. ¿Por qué? Porque había que agarrar el mazo, el cincel, y tallarlo a mano. Y eso hace la palabra en nosotros. A veces la palabra nos va a golpear. A veces la palabra nos va a doler cuando estamos grabándola en el corazón. Pero una vez la palabra es grabada, la gente cuando nos ve ya ve una identidad en nosotros, porque algo fue grabado en nuestro corazón. Y esto me llega a pensar, por ejemplo, un mal ejemplo. Pero cuando yo voy a los monumentos que hay en las entradas de las ciudades y quiero enterarme de en qué momento esa ciudad fue creada o para qué fue creada, es sencillo. Hay que ir a un monumento como más o menos este atril que usted ve, y ahí está tallado en piedra en qué año se fundó la ciudad, cuántos habitantes hay, y hay varios datos tallados en piedra que representan a la ciudad. Lo que me da la idea a mí, hermanos, que usted tenga la Biblia en la mano no le da la identidad para poder aconsejar a su familia ni a los que ama. Lo que nos da la identidad para nosotros tener la base para creer que podemos aconsejar a nuestros hijos es que ellos vean que nosotros tenemos grabado en nuestro corazón lo que queremos que ellos no hagan. Esto no está para un amén. Y créamelo, yo tiemblo cuando el Señor me lleva a que les predique estas cosas, porque yo he necesitado que en este tiempo el Señor nos diga: algo grande viene dinero para ustedes. Veo un Hilux, dice el Señor. Pero estamos en el tiempo donde la generación se nos está perdiendo, porque solamente se dice a veces: hay iglesia infantil. Y hay que hacer una de cosas para atraer a los niños, porque cuesta hoy por hoy que los niños se entretengan y aprendan. Y eso preocupa. Grábate en el corazón estas palabras que yo te mando hoy. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblale de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes.
Mira la traducción viviente, qué bonito como lo dice. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que yo te entrego hoy. En otras palabras, mis amados hermanos, mis amados jóvenes, mis amados que ni se han casado, la solvencia para corregir en la familia inicia cuando yo ya dejé que Dios haga una marca en mi corazón. Un tiempo atrás el Señor le dice esta palabra al escritor: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, y todo lo que usted ya dijo. Pero en el capítulo 2 de Jueces podemos ver lo que pasó, porque alguien dejó de anunciar esas palabras. Finalmente murió toda aquella generación que había sido grabada con la palabra. Los que nacieron después de ellos ya no fueron fieles al Señor su Dios, ni recordaban los actos portentosos que había hecho el Señor en favor de Israel. ¿Cuánto tiempo tiene usted y tenemos nosotros de no en familia recordar un milagro que Dios hizo en el pasado? ¿Cuánto tiempo tenemos de que la sala de nuestra casa se habla de todo menos de un versículo de la Biblia? ¿Cuánto tiempo llevamos sin leer el altar familiar que con tanto amor esta familia pastoral emite para que usted fomente esta palabra a su generación y que sus hijos lo abracen y aprendan a amar lo que usted ama? Sin darnos cuenta, al cambiar nuestra manera de comunicarnos en la casa, al darle más lugar a la película nueva que sacó Netflix, al darle lugar a la nueva que sacó Amazon, a la nueva que sacó todas las plataformas digitales, al disfrutarnos más ver una película con poporopos, y ya casi no se le da lugar a las prédicas, sin darnos cuenta estamos haciendo que nuestra generación se olvide de lo necesario. Puedo preguntarle algo con todo mi corazón. ¿Usted quiere agradar a Dios con su noviazgo? ¿Quiere agradar a Dios en su familia? ¿Qué pláticas sostenemos entre ellos? ¿Quiere agradar a Dios en su matrimonio? ¿Qué pláticas sostenemos entre matrimonios? De ahí vendrá la clave para saber si nuestra generación va a ser una generación que conozca a Dios o que no la conozca. ¿Sabe por qué? Esto lo voy a decir por si alguno de repente allá afuera, porque aquí creo que no pasa, por si alguno de repente allá afuera en otro estado, allá por California quizás, le pasa. Pero si no hablamos de Dios en nuestras casas, si no traemos a nuestros niños a que escuchen la palabra, pero sí los estamos dejando ir a los eventos que están organizando en las escuelas, sí los dejamos ir a los eventos que hacen en los centros comerciales, sí los dejamos ir a ver las películas que están expuestas ahorita en los cines, que son películas demoníacas, después no llore cuando sus hijos no sientan la necesidad de escuchar una palabra de Dios. Porque lo primero que el Señor nos dice es que nosotros debemos de dar a conocer la palabra, les caiga bien a nuestros hijos o les caiga mal, hermano. Nuestra tarea es repetirla. Si llega un momento que les cae mal, no importa, allí se está metiendo la palabra. Entonces esto me lleva, de los dos versículos paralelos que yo les mostré, me lleva a hacerme la siguiente pregunta: ¿tengo grabada la palabra de Dios en mi corazón? Cada quien contestémonosla, por favor. Nuevamente repito, quizás no tenga la solvencia como padre para decir esta palabra, pero sí la tengo como hijo, porque hasta yo me he sentido a veces que ya no quiero oír palabra en la mesa, pero se sigue diciendo. Y número dos,
porque la palabra de Dios no la inventé yo. Está escrita ahí y es para que todos aprendamos, unos a tiempo y otros fuera de tiempo. Número 2, estoy comprometido con todo mi ser para cumplir cada uno de los mandatos que Él me entregó. La pregunta número 3 es: ¿hablamos de ellos en nuestras conversaciones en casa? Mis hijos, mi esposa, mi esposo, ¿me ve que oramos cuando vamos a salir de viaje? ¿O simplemente agarramos el carro y vamos peleando ahí? Apúrate, hombre, ¿para qué te cambiaste? ¿Para qué hiciste tal cosa? Apúrate. Oramos antes de salir. Nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas nos ven que oramos cuando nos acostamos, cuando nos levantamos. ¿Cómo estamos? Y esto me lleva a tener que decir un asunto que mi papá no me pagó para decirlo. Estoy completamente, y les digo algo, ni él sabía lo que iba a predicar yo hoy. Pero si de algo tenemos que tener paz, es de saber que nuestro Padre espiritual, antes de que usted abra los ojos, ella le repitió la palabra de Dios. Hoy por hoy, como iglesia, no tenemos la solvencia de decirle a Dios: Señor, es que mis padres no me formaron hacia mí, por eso yo no estoy formando hacia mi familia. Porque tenemos un Padre espiritual que antes de levantarnos, Él ya nos dio el primer consejo del día de la palabra de Dios. Él, con todo respeto, si está cumpliendo con esta palabra, la repetirás a tus hijos. Al levantarte, y a veces al acostarnos son las 10 de la noche y ¡pum!, nos llega una imagen. ¿A cuánto les ha llegado al grupo? ¿Sabe que han hecho algunos hijos desobedientes? Y lo quiero decir con toda solvencia y mi corazón, porque he visto que algunos tienen programado mutear un año el grupo de devocionales donde el pastor manda la palabra de Dios. Tienen un año cancelado las notificaciones de lo que le va a servir para que su generación no se pierda. Qué complicado predicarle a un corazón así. Perdóneme, pero si yo no lo digo, Dios me lo demandará a mí. Yo no me quiero volver un fisgón, un regañón. No me quiero volver una persona que use los mensajes para regañar. Pero Dios sabe cuánto yo no quise decir esta palabra y cambié el versículo, y quería que cambié el versículo, y este versículo me rebotó el domingo, y todavía mi esposa me lo recuerda el domingo en la cena, y yo dije: Dios mío, yo ya no puedo, tengo que predicar esto. Porque yo veo afanado a nuestro pastor a veces predicándonos la palabra, y con todo mi corazón, la cámara está para acá, no está para allá, con todo mi corazón le quiero preguntar, levante la mano sinceramente. Cierre los ojos, pastor, por favor. ¿Cuántos de ustedes leen los devocionales que el pastor manda? Que levanten la mano. Que Dios los bendiga. ¿Y los demás? Esto es preocupante, iglesia. Es preocupante, porque nuestros hijos se nos están perdiendo por nuestra propia negligencia. Nuestra generación sabe más de otras cosas que de nuestra fe cristiana. A manera de conclusión, Dios nos pide que cuidemos celosamente nuestras generaciones, pero también el enemigo está comprometido con corromper estas con el afán de eliminar la fe y la familia. Al no cuidar las instrucciones que le damos a nuestros hijos, automáticamente estamos dando espacio a que Satanás instruya sus vidas. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero si quien lo instruyó fue la calle, los amigos, la prueba y el error, es congruente que éste por su parte jamás sienta la necesidad de apartarse del camino.
Hace unos días atrás fuimos a evangelizar a un barrio de aquí de Zacapa y le dijimos a una señora: queremos orar por usted, y nos cerró en la cara la ventanita y dijo: no. Es congruente que ella no sienta la necesidad de cambiar, porque nadie la instruyó en un camino de cambio. Es razonable que ella quiera tirarnos en la cara, porque alguien no le dijo: tu corazón puede ser transformado por Dios. Si queremos lograr que la nueva generación no conozca a Dios, es sencillo: simplemente seamos cristianos en silencio. Realicemos más actividades seculares que cristianas con nuestra familia. Asistamos a los templos de vez en cuando. No celebre ningún altar familiar, eso no es necesario. Explíquele a los suyos que la iglesia puede esperar, porque ir de compras es más urgente. Y deje que fluya. Y de esa manera su familia jamás logrará conocer a Dios. Simple y sencillamente, sigamos como estamos y esperemos el resultado. Porque el resultado final no miente. Allí se dará cuenta uno si realmente uno impulsó el evangelio a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, o realmente lo vivió en silencio. Quiero pedirles con todo mi corazón que hagamos un análisis. Y una de las cosas que me doy cuenta yo es que la bendición del pueblo de Israel siempre fue amarrada a la intimidad que tenían y la relación que tenían con Dios. Abraham le dijo el Señor: en ti serán benditas las naciones de la tierra. Pero a raíz de eso, a Abraham se le ve que Dios se revela a sus hijos. Luego a Isaac se le ve que Dios se le revela a Jacob. Y luego en Jacob Dios se revela hasta el punto de que hay un linaje que Dios escoge para levantar de ahí a Jesús. Cuando yo estaba preparando esta palabra, oí fuertemente al Espíritu Santo decirme: dile a mi pueblo que si quieren que yo levante linaje de profetas, de evangelistas, de pastores, de maestros, de misioneros o apóstoles, si quieren que yo levante ministros de alabanza, permítanme que yo impacte sus generaciones. Porque si yo fui capaz de agradar a Abraham, a Isaac, a Jacob, y sale la simiente y de ahí sale el Salvador, ¿qué impide, amada iglesia, que aunque usted no conozca el Puente Blanco, uno de sus nietos, de sus bisnietos, de sus tataranietos, el Señor use para levantarlo en las naciones y que sea un gran profeta de Dios en las naciones? Dígame usted, ¿qué impide? Cuando yo entendí esto, yo le dije: Dios mío, si yo apenas conozco Centroamérica y Belice, yo quiero que mis hijos conozcan el mundo entero, pero no conociéndolo como turistas, llevando tu evangelio a través de la alabanza, llevando tu evangelio a través de la palabra. Pero entonces oí claro cuando me dijo el Señor: entonces no te alejes de mí, porque si no, yo no voy a estar en tu generación. Usted quiere que sus hijos, cuando sean grandes, estén con este micrófono. Nos corresponde desde ahorita que los tenemos en brazos, desde ahorita que ni los hemos engendrado, desde ahorita corresponde. Quiero pedirle que por favor cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, infinitamente gracias por esta palabra. Yo anhelo que a mi generación la lleves por lo más alto, que ellos viajen a las naciones y lleven tu gloria.
pero entiendo que todo tiene una razón de ser. Y así como yo soy producto de un abuelo, de un padre, y ahora yo predico tu palabra por tercera generación, yo anhelo que mis hijos también te adoren y te sirvan, y que los hijos de mis hijos te adoren y te sirvan, y que las generaciones que hay de aquí en adelante te conozcan. Y si no son para ti, mejor no me las des, aun cuando sabes cuánto anhelo ser padre. No quiero hijos para el enemigo, quiero hijos para ti. Por eso en esta hora te pido que sigas clavando con cincel esa palabra que tanto me ha dolido para cambiar, pero entiendo que esa palabra hará que mi generación cambie. Por favor, permíteme dar siempre un paso al frente con mi familia, y que aunque haya generaciones que se han levantado que no te conocen a ti, que yo y mi casa siempre sirvamos a ti, Señor. Que mi casa y yo siempre te serviremos a ti. Permítenos a todos poder servirte y poder ser de bendición. Permítele a mis hermanos que están en casa poder servirte con sus familias, impactar sus generaciones, y a los que estamos acá igual, Señor, que tu gloria nos ayude para poder ser de bendición a nuestras familias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quisiera pedirle que con un aplauso nuevamente despidamos a nuestros hermanos por internet. Que el Señor le bendiga muchísimo.